Bien, en el nombre del Señor Jesús, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén y amén. Añada el Señor Jesús bendición a esta su palabra. Estamos viviendo un espectáculo realmente asombroso. Si buscamos en el dial de nuestros receptores, encontraremos una superabundancia de religiones cristianas que dicen ser cristianas, ampliamente diversificadas y listas para el consumo. Hoy, la salvación se presenta como una deslumbrante diversidad de estilos y tipos de cristianismo. Sea cual fuere su actitud religiosa, encontrará algo de acuerdo con sus gustos. También tendrá donde puede escuchar la voz sosegada de un predicador que habla ante una congregación mesurada y grave. Pero usted se puede preguntar y le hace estas preguntas a esta gente acerca de lo que cree. Responderá, aleluya, que una religión es tan buena como cualquier otra y que lo llevará al cielo más rápido y seguro que las demás denominaciones. El panorama mundial del llamado cristianismo es tan confuso como inquietante. Todas estas denominaciones y divisiones sectarias se llaman cristianas, pero ¿lo son realmente? ¿Está Cristo dividido? ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los de Corintios? ¿Acaso Cristo está dividido? Cristo no está dividido. Él vino por una iglesia gloriosa, una iglesia sin manchas, sin arruga. Nosotros nos preguntamos, ¿cuántas iglesias estableció Jesús de Nazaret? ¿Es Dios el autor de tanta confusión teológica? Bueno, ¿y dónde está la única y verdadera iglesia de Dios? Que al parecer al día de hoy muchos no han podido encontrarla, muchos no han podido llegar a ellas. Aleluya. ¿Dónde está esa verdadera iglesia de Dios? El Señor Jesucristo no fundó varias denominaciones. Jesús, el Señor, dijo, edificaré mi iglesia. En Mateo capítulo 16, yo edificaré mi iglesia. Cristo es el arquitecto de su iglesia. El fundamento sobre el que edifica su iglesia, sobre esta roca, a fin de que su iglesia resista todos los embates. Aleluya, a lo largo de los siglos. Quita esta roca y todo el edificio se le va a venir abajo. Por eso dijo bien claro el apóstol Pablo a los de Éfeso, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso no va a encontrar esta iglesia en cualquier lado, sino solamente en la palabra de Dios, donde está el fundamento apostólico, el fundamento seguro, el ancla segura para la salvación de nuestras almas, de nuestras vidas. No se confunda en este tiempo. Aleluya. Si una sola iglesia encargada de enseñar al mundo el evangelio de Jesús, nuestro Señor, conforme a Marcos, capítulo 16, versículo 15, y por todo el mundo y predicada del evangelio a toda criatura. Pedro fue el principal ministro del Señor para formar la primera comunidad cristiana, tanto de judíos, y en el día de Pentecostés, conforme a Hechos capítulo 2, como de gentiles en casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, una sola iglesia encargada de enseñar al mundo el evangelio del Señor Jesús. En Hechos capítulo 8 hay un relato de Felipe y el eunuco. Versículo 34, y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Hoy se nos pregunta, ¿por qué tantas sectas, centenares de iglesias fundadas por los hombres y en desacuerdo unas con otras? Pero aquí tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él nos advirtió que viviríamos en un mundo donde
reinaría la confusión religiosa. Dijo, mirad que nadie os engañe, que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, conforme a Mateo 24, versículos 4 al 5. Escuche bien lo que dice el Señor Jesús. Muchos vendrán en mi nombre, es decir, utilizando su nombre como si tuvieran su autorización, y no tienen su autorización. Aleluya. Mira que nadie os engañe. En Juan capítulo 21, versículo 21, cuando Pedro lo vio a Juan, el discípulo amado del Señor, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? El Señor Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú, vosotros seguidme a mí, y no dejéis engañar por los charlatanes y falsos profetas. Verdaderamente los falsos maestros son más dañosos a la iglesia que los perseguidores. Engañarán a muchos, si fuere posible aún a los escogidos. Esto indica la fuerza de tales engaños. Será tal que una masa ingente de personas será arrastrada a la perdición por estas poderosas corrientes de maldad, incluidos muchos de los que parecían estar firmes en la fe. Solo la gracia omnipotente de Dios será suficiente para proteger a los escogidos según el propósito irrevocable de su beneplácito. La seguridad de estos elegidos en medio de tan enorme peligro, la cual queda garantizada que es imposible que sean engañados, porque están en las manos de Dios. Aleluya. Si usted quiere entrar a la verdadera iglesia, colóquese en las manos del Señor. Busque a este Dios maravilloso, a este Dios glorioso que se llama Jesús. Aleluya. Y en él tendrá un ancla firme, en él tendrá la seguridad para la salvación de su alma. Solo la gracia omnipotente, créalo. La seguridad de estos elegidos en medio de tan enorme peligro, la cual queda garantizada que es imposible que sean engañados, porque están en las manos del Señor. En Juan capítulo 10, versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio de la predicación, no existían denominaciones cristianas, no estaban. Los jefes religiosos judíos ocupaban la cátedra de Moisés y juzgaban tanto en materia religiosa como en materias civiles. Aleluya. Entonces, conforme a Mateo capítulo 23, versículo 1, el Señor les habló. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesucristo pone bien claro que estaban descalificándose a sí mismos para continuar como representantes de Dios en la tierra. Por su hipocresía y corrupción interna, no eran aptos para seguir administrando el camino hacia el reino de Dios. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cristo vino para abrir el reino de los cielos, a fin de que los hombres llegasen a ser súbditos de dicho reino. Por tanto, los escribas y fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés y pretendían tener en sus manos las llaves del conocimiento, estaban obligados a contribuir a la obra de Jesús, así como usted lo está en este tiempo. Aleluya, como líder religioso, a buscar la presencia, a buscar de la palabra de Dios, a buscar del poder de Dios para anunciar lo que está en la verdad, en las escrituras. No nos equivoquemos, no erremos ni fallemos, porque el Señor Jesús, aleluya, dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que están dando testimonio de mí. Aleluya. Sí, los fariseos sabían exponer a Moisés y los profetas. Sí, si eso lo sabían, debían enseñar al pueblo que Moisés y los profetas habían dado testimonio de Cristo. Aleluya. Porque el Señor les dice, porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por tanto, os digo que el Señor le dice en Mateo capítulo 21, versículo 43, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él.
quién era aquella gente a quien le entregó Cristo la responsabilidad de ministrar el camino hacia su reino. El grueso de la nación judía quedaba así desposeído de los beneficios espirituales del reino a causa del rechazo que habían llevado a cabo en la persona del rey, no sirviéndole de nada el privilegio de raza mientras no se vuelvan a reconocer como rey al Mesías, que este rechazo verdaderamente no ha de ser para siempre como algunos piensan, porque así lo relata el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 25, diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. El endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, conforme lo manifestó el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 20 en adelante. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Aleluya. Por otra parte, los gentiles entrarían a compartir las bendiciones de las promesas hechas a Abraham antes de ser circuncidado. Así la iglesia, compuesta de judíos y gentiles, disfruta hoy de la vida espiritual del reino, al haber reconocido en Cristo el Rey, como dice la Escritura, allá en Colosenses capítulo 1, y en el versículo 13, que ella nos está entregando lo siguiente para que podamos ver que el mensaje que en esta hora nos da a entender de la gracia del Señor para nuestras vidas. Dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Compartirá las bendiciones del reino venidero, que también serán terrenales, mientras que las de la iglesia son espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Gloria a su nombre. Con esto se ve que la iglesia no es tenida en manos que Israel, sino en más. No rechace a Cristo Jesús. Usted que va a escuchar este mensaje, no rechace al Señor en este tiempo. El apóstol Pedro escribe a la iglesia de Dios en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Dios realiza su obra por medio de su iglesia. La iglesia es el instrumento por medio del cual obra. Cristo Jesús no administra por medio de muchas iglesias la salvación de las almas. No, Cristo no está dividido, para que lo entienda. Cristo no está dividido. Él fundó una sola iglesia con un solo conjunto de creencias y doctrinas, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y en todos vosotros. No encontramos en la Biblia que la iglesia de Dios iba a ser una gran institución de influencia mundial. Por el contrario, el Señor Jesús se refiere a ella como una manada pequeña, conforme a Lucas capítulo 12, versículo 32. La noche en que fue aprendido para ser crucificado, el Señor Jesús dijo: porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. En los Hechos de los Apóstoles leemos que una gran persecución se desató sobre los apóstoles, por lo cual la iglesia se dispersa por las regiones de Judea y Samaria. Desde entonces la pequeña iglesia de Dios, unida aún, ha estado diseminada por toda la faz de la tierra. Jesús, el mismo Señor, ya nos advirtió, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La mayoría caerían en el engaño de un falso cristianismo. El Señor Jesús dijo: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque es estrecha, porque es difícil la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice el evangelista Mateo en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Nosotros sabemos que el diablo se viste como ángel de luz. Allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El diablo tiene sus propios ministros, aleluya, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, aleluya, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Alguien puede pensar, usted nos pone en una encrucijada. Entonces, ¿qué es lo que identifica a los verdaderos servidores de Dios? La Biblia no deja nada en duda sobre este vital asunto. Un ministro auténtico enseñará exactamente el mismo evangelio que enseñó el Señor Jesús, o sea, las buenas nuevas del reino venidero de Dios. Predicará el arrepentimiento de los pecados, el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús. Hemos sido engendrados por su Espíritu Santo para luego tomar la imagen del celestial en la resurrección de entre los muertos. Y si estamos vivos en ese momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Y también el Señor nos está diciendo en este tiempo, conforme a la escritura en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones para reinar sobre el mundo bajo la dirección de Cristo. Un verdadero ministro se identifica por los frutos de su ministerio. Ha habido cambios beneficiosos en las vidas, se están resolviendo algunos problemas, contienen sus palabras, soluciones o son meras trivialidades. Si el hombre no cumple con toda la palabra de Dios, será un impostor disfrazado como un ministro de Cristo. ¿Dónde está la iglesia del Señor Jesucristo en estos días? ¿Cómo podemos, aleluya, descubrirla entre tantas organizaciones y sectas dirigidas por hombres solamente, porque han dejado a Dios de lado, porque ya no invocan su nombre, porque ya no hablan de su nombre, porque ya no anuncian en su nombre? La verdadera iglesia de Dios nació el día de Pentecostés, en el año 33, alrededor después de Cristo. Dios bendijo derramando sobre ella su poder, su Espíritu Santo, conforme lo relata la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8. Mas recibiré la virtud del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 dice que cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. Aleluya. Poco después ya tenemos la advertencia del apóstol Pablo sobre la iglesia falsa, porque dice la escritura en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, que ya está obrando el misterio de iniquidad, ya estaba en marcha la conspiración para suplantar la verdad. Ya en tiempo de Pablo existían las enseñanzas de la iniquidad, astutamente disfrazada. El poder secreto de la iniquidad es una actividad oculta de poderes malignos en el transcurso de la historia humana que prepara el camino para la rebelión del inicuo. Es un proceso engañoso que atrapa a los incrédulos y dispone a muchos creyentes a que se aparten de la verdadera fe y crean a la mentira encarnada en la iglesia apóstata. Comprende un espíritu o tendencia contra la fe bíblica genuina. Judas dice: la fe está amenazada, y se les pone a los fieles a Cristo bajo la solemne obligación de luchar por la fe que Dios entregó a los apóstoles y a los santos, conforme lo dice la escritura en Filemón capítulo 1 versículo 27, en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19 al 20. La iglesia a la cual usted y yo pertenecemos, hemos enseñado a amar la palabra y la verdad de Dios, o a su amor por ella. Los apóstoles lo sabían, lo que iba a suceder, lo sabe usted. En Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30, el apóstol Pablo es claro. El apóstol es claro en hablar, en decir: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vigilen todo el rebaño, así que estén alerta. Deben estar unidos al Espíritu Santo, que se preocupen con afán y con lágrimas por su pueblo, sin dejar nunca de día ni de noche de advertir al rebaño acerca del peligro que enfrentan. Aleluya. Y siempre señalándoles el único fundamento seguro, el cual es Cristo, el cual, como lo dice 1 Corintios capítulo 3,
que hay un fundamento ya que está puesto y nadie puede poner otro fundamento. Aleluya. ¿Ha comprendido usted lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30? Habían sido reunidos especialmente los ancianos o ministros puestos que inmediatamente después que Pablo saliera de Éfeso, entrarían en la congregación ministros falsos, lobos rapaces vestidos de cordero que tendrían como presa a los cristianos. Qué decepción hay hoy en día de ser testigo de tanto quebrantamiento de la doctrina del Señor Jesucristo, que se ha ido acomodando poco a poco a nuestras propias costumbres. Ya la verdad que una vez fue dada a los santos. Los recursos del creyente en un día de apostasía y decadencia espiritual son la fe, el espíritu, la palabra de Dios, la gracia de Cristo Jesús. Aleluya. Y eso es lo que usted tiene que hacer en este tiempo. No se deje engañar por falsa doctrina. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía, hueca, sutileza, conforme a las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque nuestro Señor Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna. Amén y amén. Que el Señor